Recibimos al médico pediatra y ex ministro de Salud, creo que incluso 2 veces ha sido ministro de Salud, Abel Salinas. Muy buenas noches, doctor Salinas. Muy buenas noches, don Fernando. Siempre un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, como usted sabe, se ha solicitado la renuncia de su remota sucesora, la señora Rosa Gutiérrez. El congresista Edward Málaga le pide que se ahorren plazos de los engorrosos procedimientos parlamentarios de interpelación, censura, que reconozca que no ha sido capaz de desarrollar una estrategia eficaz frente al dengue, entre otras cosas por su ceguera frente a los temas vinculados al cambio climático, que han favorecido el desarrollo de esta enfermedad, de la misma manera que podrán generar otras, sobre todo si hubiera un niño. Hay que temer que aparezcan enfermedades e incluso animales dañinos a la salud humana, con los que no tenemos costumbre. ¿Cuál es su opinión sobre esta demanda formulada por el congresista Edward Málaga Trillo? Sí, bueno, yo también leí esta mañana la carta solicitando la renuncia a la ministra, que dio un paso al costado para abreviar algunos plazos. Ciertamente la situación es bastante seria, sin embargo es algo pues que es cíclico, que de alguna forma es previsible. Sabemos que cada ciertos años esto ocurre, y más cuando hay fenómenos climáticos. Este tema de la falta de agua oportuna, continua, segura, las 24 horas del día, que obliga a las personas a almacenar agua, naturalmente es el mecanismo de contagio fácil, de incubación, etcétera, y que requiere pues un manejo que va más allá de salud. O sea que definitivamente esto es algo previsible, que no se ha hecho antes, y tal vez, y estoy hablando de mucho tiempo atrás, y creo que todos los peruanos hemos discutido qué se hizo después de los fenómenos del Niño que hemos tenido, los ríos desbordados, almacenamiento de agua, etcétera, inundaciones. Tal vez ahora, ya enfrentando la contingencia, es cierto, encuentro mucho entusiasmo en la ministra, sin embargo, es cierto que hace falta un equipo de gestión, más allá de conformar una comisión de expertos que en algún momento se formó hace unos días, sí, que de una enfermedad tan conocida hay poco que aportar nuevo. Todo el mundo sabe, y los peruanos y los médicos y el personal, etcétera, saben lo que hay que hacer. Esta semana el tema es una comisión, altos comisionados, que no responden a una normatividad legal, que no tienen mayor injerencia en los gobiernos regionales, etcétera, y que leyendo ahí me preocupaba un poco, porque decía ese decreto, ese comando, decía que hay que dar cuenta a la ministra de las irregularidades o del incumplimiento de ciertos procedimientos, normas o de los planes, y que pudieran estar repercutiendo en los resultados sanitarios. Entonces, más allá de que esto no calza en una normatividad, es una tarea más de Contraloría, por ejemplo, de verificar si se cumple en la ejecución de los presupuestos, etcétera. Más fácil hubiera sido pedir una comisión a la Contraloría que, oiga, investigue esto porque sospecho que esto está pasando. Entonces habla de un tema evidentemente de gestión insuficiente. Creo que lo correcto, y mi recomendación a la ministra sería hacer una comisión multisectorial e intergubernamental, es decir, donde participe el Ministerio de Economía, Vivienda, Transportes, la propia Policía, el Defensa, etcétera, el gobierno regional, los locales, liderados, cómo no, por el Ministerio de Salud, para enfrentar un tema cuya consecuencia es sanitaria, pero que viene más atrás, con muchos factores adicionales. Entonces ahí es donde está la gran deficiencia de la gestión actual. Pero usted mantiene su confianza en la actual ministra, no parece adherir a la demanda de que ceda su lugar a alguien con más experiencia ante una situación de crisis como es el dengue, y sobre todo que los meses que vienen van a ser difíciles por el clima. La señora previó ya hace varios días que en 2 semanas esto bajaría. Parece que efectivamente ha bajado el número de casos en algunas regiones, pero prever eso no parece
propio de alguien que tiene una estrategia global, ¿no? Exactamente, por eso decía al principio, parece un exceso de entusiasmo porque decía en 2 semanas esto está controlado. No, es cierto, el ciclo va a ir ondulante y en algunos momentos va a bajar los contagios, una pequeña subida, y esto tiene un periodo, el virus se comporta así, pero en ese lapso es cierto que las consecuencias pueden ser muy graves. Tenemos entre confirmados y sospechosos más de 170, 180 1000 casos. No, pérdidas de vidas humanas vidas, y más de 100.000 contagiados, desde luego. Entonces, es cierto, estamos en una situación crítica. El tema de dar un paso al costado es un tema estrictamente personal. Uno debe sentir si tiene la capacidad o no y sobre todo si tiene el equipo que lo acompañe. Uno puede tener la mejor voluntad, pero si el equipo... Pero depende del ministro, nombrar su equipo. Y si no funciona bien, cambiarlo y buscar a los mejores profesionales. Así es, y ejercer el liderazgo. El tema es que el liderazgo es lo que estamos notando que no está ocurriendo lamentablemente en salud. Entonces, yo me imagino que va a haber una reflexión, más allá de que si dejo el cargo, que si por qué el congresista me dice tal cosa, si le respondo o no le respondo. Aquí hay un tema sanitario y consecuencias que pueden ser muy grandes y muy graves y que más bien podría ir en contra de la propia ministra. Entonces yo creo que sí conviene que evalúe bien las posibilidades, también pensando en ella misma, pero obviamente pensando en la población. ¿Cómo se explica que en Loreto hayan erradicado, por ahora, por lo menos, el dengue? Eso es lo que nos ha dicho acá en RPP el gobernador regional hace poco, que han derrotado al dengue. Nos pareció una excelente noticia, porque es la más grande de las regiones del Perú, con un terreno difícil y con una población dispersa y fragmentada en esta vasta área que es Loreto, con mucho calor y donde ha habido dengue en muchos años anteriores. No hay en este momento casos. Han fumigado bien, han hecho un mapeo de los zancudos, han combatido la existencia de aguas, charcos, etc. Y aparentemente han tenido mejores resultados que en ninguna otra región del Perú. ¿Por qué en Loreto sí y en otras partes no? Exactamente, porque creo que los planes que se hacen, nuevamente, no son solamente del sector salud. Yo recuerdo en el 2018 nosotros implementamos un plan con la región de Loreto también y le dimos toda la asistencia técnica, pero hicimos un equipo multisectorial donde participaron todos los ministerios que estaban involucrados, así como el gobierno regional propio y los locales, porque esa interacción era la que se necesitaba para que precisamente se puedan tomar en cuenta los ciclos del virus, de los zancudos, saber en qué horas, cómo, dónde, hacer las fumigaciones correctas en los momentos correctos. Todo eso requiere un equipo multisectorial y eso es lo que se hizo. Y entonces eso está dando resultados. Es una evidencia más de que es necesario este tipo de acciones. Este liderazgo tiene que... Entiendo que Salud lo tiene que liderar, el ministerio, pero tiene que abrir y convocar a la demás fuerza. No se trata de que yo designe a quien me represente ahí y que vaya a poner orden. Eso no va a ocurrir. La normatividad no lo permite en un gobierno, en un país donde ya tenemos la descentralización imperfecta o no perfecta, con debilidades o fortalezas. Es una realidad que hay que enfrentarla. Habrá que corregirla en el tiempo en algunos aspectos, pero hay que enfrentarla. Y ahora lo que se necesita es interactuar. Así como nuestro propio sistema de salud, o lo que llamamos sistema de salud, es absolutamente desarticulado, fragmentado, inequitativo, injusto, lo que queda es articularlo hasta que avancemos a un modelo como la Seguridad Social Universal, que necesita que haya un trabajo formal, la formalización del empleo. Pero mientras que llegamos a eso, la estrategia es articular, utilizar herramientas que nos permitan esto, y aquí tiene que haber liderazgo. Por otra parte,
Hay un debate sobre salud pública que tiene que ver con los octógonos famosos con los que se previene los riesgos que consumir algunos productos alimenticios puede acarrear. Y se ha votado en el Congreso una ley que elimina los octógonos en los productos que son fórmulas alternativas a la leche materna para bebés. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión? Sí, solamente un comentario. Y los octógonos, que son alertas publicitarias para cambiar los hábitos de consumo del ciudadano de a pie, que sean fáciles de entender. Puede comprar si quiere eso, pero por lo menos saber Así que hay es. riesgos. Y esto ha inducido a cambio de los hábitos, no solamente en el ciudadano, sino en los propios productores, en la industria alimentaria o de bebidas. Ahora se venden más algunas bebidas gaseosas cero que las regulares, las clásicas. Entonces, con más azúcar. De manera que esto incuestionablemente ha sido un éxito. Y costó mucho trabajo, porque en la época hubo una oposición tremenda. Y a mí me costó también, yo defendí esto en la gestión en el 2018, y recuerdo que inclusive me tocó observar una nueva ley que alternativamente ponía el Congreso de la República para oponerse a los octógonos, el Congreso de aquella época, que ya creo que han pasado 2 congresos entre los que se sacaron y no. Entonces, en las fórmulas infantiles existe un reglamento de comercialización que no permite la publicidad. En consecuencia, las alertas publicitarias de los octógonos podrían no ser necesarias en ese rubro. Lo que puede ser necesario es implementar, supervisar más que ese reglamento se cumpla. Ahora, por ejemplo, después de algunos años, ya no encontramos publicidad en las fórmulas infantiles o en los sucedáneos de la leche humana en alimentos de niños menores de 2 años. Esto está ya reglamentado y ya no se puede hacer. Antes sí encontrábamos publicidad sobre ese tipo de leches, por ejemplo. Entonces, polvo, ¿no? Polvo. Así es. Y eso lo que ha hecho es que se favorezca la lactancia materna, la leche humana, la lactancia materna exclusiva, algo que se puede seguir haciendo. Deberíamos tener más hospitales, clínicas privadas certificadas en lactancia materna, en el resguardo de la lactancia materna exclusiva. Es una tarea que el Ministerio de Salud puede hacer. Y no hay por qué pelearse con el tema de las alertas publicitarias a los octógonos. Eso ya está reglamentado. Yo creo que el camino es otro. Yo no desperdiciaría mi tiempo, mi discusión en eso, en este momento, y más bien alentaría más el cumplimiento del reglamento y que se use más la leche humana. ¿Por qué es que hay que alentar la lactancia materna? Siempre se ha practicado y es lo más natural. Y lo más beneficioso. En todas las especies, además, de mamíferos, ¿no? Nuestro nombre mamífero viene de las mamas. Así es. Que nos permiten... ¿Por qué es que es necesario ahora hacer campañas a favor de eso? ¿Ha habido un movimiento de retracción de la lactancia materna? A pesar que el Perú es uno de los países en la región que tiene un mayor apego a la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y a veces por más tiempo. ¿Tenemos porcentajes? Sí, nosotros vamos en 60 y tantos o 70%. De madres que que lactan exclusivo. Ya. Pero lamentablemente en los últimos años hay una tendencia a la baja. ¿Por qué? Probablemente por la comercialización de las fórmulas infantiles y que a veces los propios profesionales de la salud lo prescriben. Hay cosas que hay que trabajar. Ejemplo muy sencillo. Antes se decía, un bebé que a la semana de vida ha perdido más del 10% del peso que está dando de lactar la madre, necesita una fórmula infantil. Hoy por hoy sabemos que eso no es cierto, es absolutamente falso. Lo que necesitamos es reforzar la técnica de alimentación a la leche humana de ese bebé, la técnica de lactancia de la madre a ese bebé, y el 10% es un número que se inventó y que no tienen mayor soporte científico. En consecuencia era como asustarnos y decirnos hay que ponerle fórmula porque no es suficiente. Son casos muy contados que se requieren, la mayoría sí son suficientes con la leche humana. Entonces hay que trabajar en eso. Otros países
de la región. México, por ejemplo, tiene menos de la mitad de adherencia a la lactancia materna que nosotros. ¿Por qué será eso? ¿Qué lleva eso? ¿Es dificultades fisiológicas o una moda, una costumbre o la consecuencia de Dios sabe qué influencias? Usted conocerá mejor que yo porque es pediatra, de manera que tiene que ver casos todos los días, ¿no? Así es. Y tengo la suerte, el privilegio de trabajar en una institución que sí estamos certificados en lactancia materna. Trabajamos mucho en la clínica. En la clínica, exactamente. Y trabajamos en eso, como hay varios hospitales públicos también, solo que somos el único, digamos, centro privado que acreditado específicamente y que estamos en ese trabajo y estamos convencidos de los beneficios. Y yo creo que es un poco la falta de conocimiento que se ha hecho alrededor de la lactancia, de los beneficios. Hoy por hoy, un niño que toma leche materna, así sea unas gotas desde el primer momento de vida, tiene lo que antes llamábamos una flora intestinal, una bacteria en los intestinos, ahora se llama microbiota porque interactúa con nuestras propias células y nos dan un pronóstico de vida muchísimo más saludable. Menor riesgo de infecciones, menor riesgo de enfermedades, mejor defensas contra enfermedades como el cáncer, etc. Entonces hay enormes beneficios que tienen que ir divulgándose para que todo el mundo opte por esto. Ya, porque si no, parece que es una solución de facilidad, ¿no? Preparar la fórmula famosa y no hay que pasar tanto tiempo y se ahorra unos... Pero así ha sido. Y es como el número de cesáreas, por ejemplo. Sí. Lo mejor siempre es un nacimiento por parto vaginal. Sí. Sin embargo, en las grandes ciudades, en las capitales, las cesáreas ocupan porcentajes muy altos. Ahora, algunos dicen que esa decisión de los médicos, que prefieren ellos para tener su fin de semana libre, recomiendan cesáreas cuando no es necesario. No quiero hablar mal de los médicos, sus colegas, pero usted me dirá si es cierto o no. Yo creo que de todo hay, ¿no? Yo creo que hay deficiencias, de todo hay, pero hay deficiencias del sistema que no permiten la vigilancia, por ejemplo, de un trabajo de parto. Entonces yo creo que y que puede llegar que no permiten la vigilancia durante esas horas de trabajo de parto y que inducen, por lo tanto, ante algún riesgo, mejor hacemos una cesárea precoz. Entonces hay cosas que se pueden mejorar, que son cosas del sistema y que habría que trabajar en eso. Yo creo que es uno de los grandes retos que tiene, por ejemplo, la salud pública. En el mundo se sabe que las cesáreas impactan en la salud del recién nacido cuando las cesáreas alcanzan hasta el 20 o 25%. Cuando hacemos más de 25% de cesáreas, por ejemplo, la mortalidad neonatal no se altera en nada, no se beneficia. En consecuencia... Es falso, entonces, hacer propaganda a favor de la cesárea. Así es. Entonces hay cosas que no se trata de enfrentarnos con los ginecólogos ni con los grupos de médicos, pero se trata de poner las cosas sobre la mesa. Y otra vez yo digo, con conducción, con liderazgo, es posible llegar a acuerdos y beneficios. En el tema de los octógonos fue lo mismo. Me tocó sentarme con la Sociedad Nacional de Industrias y explicarles por qué. ¿Y los convenció? Claro que sí. Pero hubo algunos recalcitrantes hasta el final, ¿eh? Había recalcitrantes. No sé de qué gremios, pero yo recuerdo que algunos consideraban esto una especie de agresión. Pero había que convencerlos, discutir y poner las evidencias y decir, en todo caso, darles plazos, que es lo que se hizo. Vayan modificándose y vayan viendo y vayan buscando otras oportunidades de mercado que existen y eso ocurrió. Ahora vemos, el ejemplo de las bebidas gaseosas es buenísimo, se venden más, se comercializan más. Y tienen menos azúcar. Así es. Y hacen menos daño en consecuencia. Y así hay otro tipo de productos que están logrando posicionarse en el mercado mejor y siendo más saludables. Entonces no está reñido, es cuestión de dar tiempos, plazos, discutir, conversarlo y llegar a acuerdos. Después de haber hablado sobre la ministra, sobre los octógonos, quiero hacer una pregunta general, porque usted habló que nuestro sistema de salud está fragmentado. Y es un tema que usted desarrolló cuando era ministro. Todo el mundo se queja de esa fragmentación, por lo pronto de la división entre el MINSA y el Salud. ¿Cómo se puede ir hacia un sistema unificado en beneficio de los pacientes y en beneficio también de los médicos? Exactamente. Para mí el objetivo sería avanzar, como dije hace un momento, en la formalización del empleo
para que todos, progresivamente, los gobiernos deberían decir, cada año vamos a formalizar 5% de la clase trabajadora, por ejemplo. De manera que en algún número de años podríamos tener seguro social todos. Mientras tanto, lo que tenemos es que buscar mecanismos y herramientas para articular. Y yo creo que hay dos bastiones. Uno es la gestión del financiamiento, porque acá cada quien tiene su presupuesto y lo maneja sin ningún lineamiento, cada quien lo suyo, lo propio. Y debe haber un concepto de una rectoría de salud, un modelo de gestión único. Hasta los bancos lo hacen. Ahora estos sistemas de, no quiero hacer publicidad a nadie, pero usted puede por un celular pagar algo mediante un programa o mediante otro. Y ahora se intercambian los dos. Sí. Bueno, es cierto, es un buen ejemplo de una fusión. Doctor Abel Salinas, muchas gracias por tu presencia acá y por contestar a nuestras preguntas.